La Asociación Humanitaria Le Cri du Cœur d'Adrien presenta en las siguientes líneas la incidencia de la inmigración ilegal de los jóvenes africanos provocada por el espectro institucional que se clasifica en dos grupos, el de los jóvenes vulnerables por un lado y el de los jóvenes de entorno rico por otro. La era precolonial que prevalece en los círculos públicos durante décadas, la falta de formación profesional gratuita y accesible a todos en las instituciones de formación educativa, la falta de solidaridad, de humanidad, de construcción patriótica, de asistencia social y educativa. De hecho, a través de las TIC y los medios internacionales, los jóvenes vulnerables han comprendido que deben abandonar su país de origen e ir a Europa, porque África ya no les ofrece la dignidad y la seguridad que todo ciudadano debe esperar de su país, porque está plagado de mala gobernanza y numerosas injusticias sociales. Hoy es esencial tratar de entender los movimientos migratorios entre África y Europa, es decir, entender la migración más allá de la inmigración. Puede parecer trivial recordar que la migración internacional no se reduce a inmigración ilegal. Los demográficos saben muy bien que el flujo migratorio no es una unidirección y que son reversibles. Esto es también lo que hace complejo el estudio de los fenómenos migratorios. Sin embargo, sigue siendo cierto que los datos más comúnmente disponibles son datos producidos en los países de destino y que están llevados a centrar los estudios en la inmigración más que en la emigración. En el contexto de una producción estadística limitada a las fronteras de los estados europeos que acogen a miles de inmigrantes ilegales, la movilidad es posterior en forma de regreso, el país de partida o de salida hacia un nuevo destino, a veces descuidado o incluso ignorado. En la mayoría de los casos no se mide como resultado. Muy pocos estados registran salidas no anunciadas de jóvenes vulnerables de su territorio. Esta dispersión ciudadana expatriada de los inmigrantes para ser distribuido en su país de origen. Lo que la hace menos difícil es la contabilización del stock de inmigrantes en suelo europeo. Esta limitación de recursos y estudios estadísticos sobre la migración dentro de los estados europeos ha sido conceptualizada como una forma de nacionalismo metodológico. No deja de tener repercusiones en la percepción de migración internacional. Contribuye a difundir debates públicos sobre la idea de que solo habría inmigración y que la recién llegada no tendrán otros deseos que establecerse permanentemente en el suelo europeo, sin comprender, sin embargo, los desafíos cotidianos para tener la tarea de residencia establecida por la prefectura con el pasaporte válido y que da un sesgo a instalación de carácter previsible en Europa. La Asociación Humanitaria Le Cri du Cœur d'Adrien aclara que los países del espacio Schengen deben empezar a preocuparse por lo que se percibe como la invasión africana de los jóvenes vulnerables, un debate que debe entenderse en los debates públicos europeos.
El objetivo inicial es ir más allá de un enfoque monosituado sobre los migrantes internacionales para estudiar no simplemente las migraciones de África a Europa, sino más bien las migraciones entre África y Europa. Así formulado en el vasto proyecto de limitar los estudios vinculados a la inmigración internacional. Aunque los inmigrantes eligen varios países, el proyecto de la Asociación Humanitaria Le Cri du Cœur d'Adrien se centra esencialmente en la inmigración ilegal hacia los países del espacio Schengen. África tiene que relacionar África que tiene relaciones hispánicas centra- y centenarias con Europa Occidental. El objetivo será no limitamos a la inmigración ilegal para estudiar ampliamente las migraciones entre África y Europa, imponiendo un enfoque multilocalizado e incluyendo la recogida de nuevos datos, tanto en origen como en destino. Los datos recopilados tanto en África como Europa deberían permitir realizar análisis originales sobre temas importantes como tendencias migratorias, los factores explicativos de los diferentes tipos de migraciones, salidas, remigración, regreso al país de origen, los efectos de la migración en el funcionamiento familiar, las consecuencias económicas fácticas, jóvenes inmigrantes muy familiares. Los artículos presentados en este archivo ya han sido distribuidos en algunos temas públicos diariamente en forma de artículo, capítulo de una obra, documento de trabajo, trabajo universitario, artículo de revista, a partir de los cuales podemos trabajar en la lista de temas relacionados con los proyectos de la asociación. Los lectores podrán aprenderlo fácilmente en las páginas que siguen a su observación más ofensiva. El primer riesgo común es la demostración de que la migración subsahariana no se reduce en realidad a un momento unilateral hacia Europa tras momentos claves de la historia, trayectorias migratorias no examinadas, las hipótesis de crecimiento y empoderamiento, países de salida y países de llegada, pruebas significativas relacionadas al regreso al país de origen. La segunda característica común de los artículos temáticos del expediente no recuerda si todavía era necesario la importancia familiar y social en la organización del viaje de inmigración ilegal, sobre la aparición de mujeres solteras en la migración, sobre preexistencia de redes sociales que plantean interrogantes sobre la nación de inmigración autónoma, sobre los determinantes de la movilidad intraeuropea de los inmigrantes africanos. Tener padres o amigos en otros países de llegada, lo cual debe ser un factor importante. La ausencia de seres queridos en Europa es un factor determinante para regresar al país de origen. El tercer rasgo común es metodológico. En los artículos ilustran las ventajas de las retrospectivas resultantes de una colección multilocal, es decir, de la comprensión del origen del destino para estudiar la inmigración ilegal internacional.
estudios en profundo de la determinante de la migración de retorno, incluyendo la tema en cuenta de intenciones iniciales que no deben ser posibles. Estos diferentes estudios son un enfoque biográfico que nos permite analizar los cursos de vida de los jóvenes vulnerables en relación con otros eventos que estructuran la vida de los escuelas. La fundadora y su equipo ofrecen temas que